Buenas noches, profesora. Somos el grupo 3 y a nosotros nos ha tocado a exponer sobre Fusarium oxysporum, la forma especial CEPAE, en el cultivo de cebolla en el departamento de Arequipa. Comenzaremos hablando del ciclo de la enfermedad. Esta comienza con los restos de inóculo que pueden provenir de diversas fuentes como el suelo y los rastrojos. Luego este inóculo, a medida que no se realiza un adecuado control cultural, el terreno donde se van a sembrar las cebollas puede llegar a inocular las semillas. Tener en cuenta que las temperaturas altas en el suelo van a favorecer la infección y a temperaturas bajas la enfermedad se va a desarrollar, por supuesto acompañada de una alta humedad. Bueno, estas semillas al estar expuestas al patógeno no llegan a emerger. También se puede dar el caso de que este fusarium infecte las semillas que estén germinando o que ya han germinado y se encuentre en forma de plántulas. En este último caso, como recién se están formando las hojas verdaderas, la plántula no tendrá la capacidad de soportar la enfermedad y morirá, volviéndose otra fuente de inóculo para las demás plantas que así se siguen desarrollando en el campo. En otros casos, este patógeno puede infectar plantas que ya han superado las primeras etapas fenológicas a través de las raíces secundarias o de pequeñas heridas cercanas al disco basal. En el caso de la cebolla, representa su tallo, lo cual va a permitir que colonice el xilema y a través de toxinas va a producir la marchitez vascular que comienza con el amarillamiento del follaje, precisamente en la parte basal, hasta que la planta finalmente muere. Esto se debe principalmente a que si se daña el disco basal en la cebolla, la translocación de fotosintratos como la absorción de agua y de los nutrientes se va a ver interrumpida hasta que la cebolla muera. Lo particular de este patógeno es que puede producir un enraizamiento del bulbo posterior a la cosecha, en la post cosecha, si es que ha quedado el inóculo en dicho bulbo. Por supuesto, todas las plantas que han sido eliminadas por este patógeno van a representar una fuente de inóculo para la siguiente campaña. El inóculo primario vendría a ser el micelio, las microconidias, las macroconidias y las clamidosporas, especialmente las clamidosporas, ya que es la estructura de conservación y puede estar en el suelo por más tiempo y provenir de una campaña anterior. Macroconidias, microconidias y micelio pueden estar también en el suelo, en el rastrojo o provenir de campos vecinos. Los inóculos secundarios vendrían a ser las mismas estructuras, puesto que el hongo mata a la planta, esporula sobre esta y afecta a las plantas del mismo campo en la misma campaña en etapas fenológicas posteriores. Las esporas se diseminan por el viento o por el agua de riego. Para conocer más sobre el hospedante, que son las aliáceas, vamos a explicar la fenología de la cebolla, que consta básicamente en dos fases, la fase vegetativa y la fase reproductiva. Esta fase vegetativa engloba tanto la etapa del mácigo, el trasplante, el desarrollo del crecimiento de las hojas y el bulbeo. Posterior a esto, ya se da, donde está la estrellita, ya se da la cosecha. Pero para campos semilleros, esta fase prosigue con la fase reproductiva donde se da la dormancia del bulbo, el brotamiento de este y la plena floración a continuación. Para las condiciones de Arequipa en el distrito de La Joya, todo este proceso dura aproximadamente entre 5 y 6 meses. En enero se da el comienzo de la germinación, que se da etapa de almácigo, y posteriormente todas las fases están detalladas. Mediados de mayo ya se empieza a dar la cosecha, y por lo que concluimos que el periodo crítico sería. Claro, el periodo crítico sería durante la fase vegetativa. Como mencionamos anteriormente, Fusarium sporum FSPA está tanto en el suelo y puede volver a atacar durante la campaña. Eh, Durante su crecimiento, observaremos principalmente un curvamiento, eh, amarillamiento y finalmente una necrosis de la hoja. Y como sabemos, para la cebolla la cantidad de hojas es importante, por tanto, esto afectará directamente tanto al calibre del bulbo como a la calidad que éste tendrá. Y si el daño se llega a efectuar en plántula, eh, eventualmente la matará a nivel de plántula. Gracias.